Represento la posibilidad de que la gente pueda manipular la muerte. Mi objetivo es recrear el mundo de esa manera, lo cual me hace una enemiga del mundo. Incluso en primavera traeré frío, haré que nieve en abril. Mis enemigos me llaman Imaginator. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Ojalá anden joya. Y acá estamos otra vez para hablar un rato de Boogie Pop y de otras boludeces. Me terminé de leer la segunda y tercera novela de Boogie Pop vs Imaginator, parte uno y parte 2. Y además de que estuvo muy buena, surgieron muchas reflexiones, cosas interesantes durante la lectura y después de la lectura. Y me pareció que estaría copado comentarlas. No me voy a centrar tanto en la trama, obviamente voy a comentar cosas, va a haber spoilers del final, de todo, pero es más que nada para hablar de estas cosas un rato y hacer un video corto. Eh, Admito que este video es un video trampa en realidad, para hacer tiempo mientras hago cosas más largas, así que lo lamento, me considero culpable, igual es una buena noche para hablar de Boogie Pop. Cuestión, arrancando con la novela, con cosas raras como siempre, en este caso con este nuevo antagonista que es Imaginator. En realidad la historia arranca más o menos con el caso de Azukai Shin, que es una especie de consejero escolar en una escuela. Van los estudiantes a ponerle sus dudas y él más o menos los aconseja, que tiene una habilidad extraña de ver plantas en el pecho de las personas. Y estas plantas, flores generalmente, dependiendo de las características que tienen, reflejan las personalidades o las formas de ser de las personas. Y esto le resirve para dar consejos, más todos terminan diciéndole que da increíbles consejos. Por ejemplo, no sé, puede ver a una persona con una planta muy completa, pero que le falta raíces, y entonces Azukai Jin se da cuenta que o le falta confianza o algo parecido, y les comenta lo que deberían hacer, y estos se van bastante contentos. Pero tiene un problema porque ve que aunque les comente esto, les diga todo esto, la gente con el tiempo vuelve a sus hábitos anteriores. Esto le genera bastante conflicto. Esta habilidad está muy buena, me hizo acordar mucho a creo que la que aparece en el capítulo uno de Boogie Pop Phantom, el anime, del pibe que podía ver arañas en el pecho de las personas. Seguro lo sacaron de acá. Cuestión, un día acomplejado, caminando por la calle, ve de repente una chica que se está tirando de un edificio, pero al mismo tiempo ve cómo se detiene, cómo nunca llega a caer, y se da cuenta que los demás no pueden ver eso. Y acá es cuando se encuentra con este ser extraño llamado Imaginator, que, que entiende que tiene una habilidad, Jin, y lo intenta convencer de que se una a él para cambiar el mundo. Y así es más o menos como arranca la trama de la novela. Después, como siempre, en la serie Boogie Pop nos van a ir presentando más personajes, cada uno solo conociendo su fracción de la situación que ven. Eh, Más tarde vamos a ver los distintos casos, por ejemplo el de Aya y Masaki, un chico y una chica que se conocen y empiezan a salir, pero Aya en realidad es un súbdito y una creación de la organización Towa, otro de los antagonistas que se ve por ejemplo en la primera novela, que crean seres humanos sintéticos y experimentan con el resto de la humanidad. En esta novela aparece Spooky E, que aparece, me parece, en Phantom, como varios otros de los súbditos de la organización. Y vamos viendo en el caso de Aya como de su objetivo principal, camuflándose entre la humanidad, empieza a volverse cada vez más humana. También obviamente vamos a ver cuáles van a ir siendo los planes de Shin y de Imaginator que se unen juntos. También vamos a ver personajes de la anterior novela como Touka o Suema, que va a seguir investigando
como solía hacer, y también la prima de Asuka y Jin que nota que le está pasando algo extraño y bueno, llama a su Ema y todo lo demás. Y también Boogie Pop que va a estar haciendo nada la mayoría de la novela. Va a aparecer muy pocas veces, se va a cagar un poco a trompadas y bueno, esas cosas. Cosas de Shinigami probablemente. Pero la trama se la ganan totalmente Aya y Masaki, ambos unidos un poco por los rumores de las demás personas a su alrededor. De Aya se esparce el rumor de que se acuesta con básicamente todo el mundo, todo Japón. Y Masaki había vivido unos años en el extranjero, lo que lo hizo ultra popular y también aprendió a pelear. Extraña visión de los japoneses, el que se va fuera del país aprende a luchar, a sobrevivir, pero que finalmente se unen, empiezan a salir y me da mucha gracia cómo Masaki y Aya se organizan para disfrazarse de Boogie Pop a la noche y combatir el crimen. Decís, loco, esta es la novela más confusa del mundo. Boogie Pop no aparece, la gente se disfraza de él, la gente no lo conoce. No sé, yo estoy leyendo la novela de Boogie Pop y me da miedo empezar a creer que yo soy Boogie Pop y disfrazarme de él. En fin, una trama muy genial. Si les copó algo de lo que escucharon y no lo leyeron, vayan a leerlo, va a estar muchísimo mejor. Pero una de las cosas más copadas que tiene esta novela, a diferencia de por ahí la primera, son las frases con las que arrancan la mayoría de capítulos. En la primera novela eran frases que decían los personajes y no estaban malas, pero tampoco estaban muy buenas. En este caso, todas las frases se las acreditan a Kirima Seichi, el papá de Nagi Kirima y autor de 1 millón de libros, de su libro Versus Imaginator. Y todas estas frases y este supuesto libro hablan de muchos de los temas que se tocan en la novela. Me parecieron demasiado buenas y leerlas, releerlas y pensarlas lleva a muchas cosas copadas. Así que creo que va a ser un poco lo que voy a utilizar para las distintas reflexiones en las que anduve pensando mientras leía todo esto. Por ejemplo, les voy a poner una que me pareció la más potente, tal vez difícil de descifrar. Creo que está al principio de la novela. La posibilidad o lo que conocemos como imaginación es un 99% imitación. Realmente se compone de un 1%. El problema es que este 1% simultáneamente se conoce como el mal. Mierda, que no es una pavada. Esta es una de las que más me hizo pensar qué quiere decir. O cómo quiere decir lo que quiere decir. Un poco raro eso. De esta me voy a callar, se las voy a dejar para que al que le interese la piense. Pero tiene mucha más de cierto carácter humano que por ahí puede ser muy interesante. Por ejemplo, acá hay otra. Si deseas ser bueno, no debes hacer tratos con el futuro. En la mayoría de los casos, eso solo llevará a la distorsión. Un poco siempre hablando sobre la imaginación y sobre las cosas que quieren hacer las personas, que generalmente nacen a través de la imaginación, nuestras intenciones. Por eso me parecen bastante interesantes. En este caso, el enemigo de la novela es Imaginator, que le termina dando la posibilidad a Jin, que tenía el poder de ver las plantas de las personas, de poder modificarlas. Y quién sabe, por ahí la imaginación es aquello que nos da la primer habilidad de tener una intención y de llegar a hacer algo. Pero al mismo tiempo, toda esta novela nos va a ir mostrando, como en la frase anterior, no hagas tratos con el futuro, generalmente lleva a la distorsión, hasta qué punto se puede imaginar y hasta qué punto eso termina en cualquier cosa, en cualquier caos. Bastante loco. También hay frases menos potentes, por ahí que no tengan que ver con el antagonista, con una figura tan importante, y que pueden estar bastante buenas para pensar. Por ejemplo, esta frase del capítulo 4:
¿Por qué le temes a la oscuridad si es el inevitable resultado de vivir? Está bastante buena. Me hace acordar mucho a las que tenía Boogie Pop Phantom en cada capítulo, si no me equivoco. Y otra que me gustó mucho es esta. En vez de preguntarte si estás en lo cierto, es mucho más realista pensar en cómo te equivocas. La mayoría de los humanos no han sido diseñados para estar en lo cierto a menudo. Esta frase ejemplifica cómo este video no tiene sentido probablemente, pero me gustó bastante. Me acuerdo haber visto en YouTube un video de alguien que estaba justamente hablando creo que del efecto Mandela era, y que decía cómo la gente estaba más abierta a aceptar que haya sido porque chocaron, yo qué sé, dos universos paralelos y se generó una confusión, que por el simple hecho de que la gente tiene mala memoria, que la gente se equivoca. Eh, Creo que eso lo vemos en muchas cosas. Y también para pensar un poco, si es que uno se equivoca en algo. Pasa muchas veces que además de que queremos ver si tenemos razón, es que queremos tener razón, lógicamente, pero que no utilizamos el método de intentar buscar que estamos equivocados. Buscamos las cosas, los métodos que nos muestren que estamos en lo cierto. Eso es raro, es interesante porque si los métodos que demuestran que estamos equivocados fallan, significa que tenemos razón. Los caminos son un poco los mismos. Por ahí es el tema en que tendemos a fallar muchas veces en lo que pensamos para saber si tenemos razón. Hay muchas formas de fallar. Por ahí el camino negativo, el camino de, bueno, voy a ver si me estoy equivocando, tiene más o tiene un carácter que te hace pensar que efectivamente te vas a equivocar. Por ahí es parte de la naturaleza humana, que cuando queremos hacer algo pensamos en que se cumpla, no en que no se cumpla. Si yo voy a tomar un vaso de agua, espero que todo salga bien. Pero el tema es que no puedo aplicar eso mismo a cuando estoy intentando saber si tengo o no tengo razón. Bastante raro, lo acomplejizo un poco, pero siento más esta frase como intuitiva de decir, ok, ¿en qué cosas me estaré equivocando? ¿En qué cosas no? Un poco para todo en la vida. Tal vez sea el efecto de frases tan potentes como estas, frases con 1% de maldad. Entre otras que había, está esta que me encanta. Puedes enamorarte si quieres, todo lo que puedes hacer es rezar para que no los destruya a ambos. Un poco más haciendo referencia a la novela, a todo el conflicto que va a vivir Aya y Masaki, todos los personajes que se van a meter, todos los quilombos monumentales que se van a armar. O por ahí lo podemos tomar como que lo más probable en el hecho de que dos personas se junten es que termine en algún desastre. Quién sabe, a lo mejor ese es otro riesgo en la naturaleza del humano. Otra más, es fácil volverse descuidado, solo debes perder tu alma. Esta me gusta para pensar por ahí en hasta qué punto uno puede no pensar las cosas. Es un pequeño, tal vez, garrón de la vida el pensar en nimiedades, boludeces, tomarlas como cosas importantes. Mm, ¿Qué será realmente? ¿Será que somos boludos y le damos importancia a lo que no lo tiene y después no tenemos la energía para las cosas importantes? Eh, ¿O será a lo mejor un simulacro hasta llegar a lo que es realmente, a las que son realmente decisiones importantes en la vida o sucesos, anda a saber? ¿O será un poco de todo? También me hace pensar un poco esta frase, algo tal vez molesto y bueno al mismo tiempo, que es pensar en que uno siempre va a tener que pensar. Es un poco redundante. El hecho de que si uno quiere hacer bien las cosas, tal vez nunca va a poder parar de no ser descuidado. Bastante loco.
Uno no quiere terminar como una de las terminales biológicas que creaba Spooky. Qué miedo que daban esas cosas que te transformen en básicamente una computadora. Le había pasado a Shinjiro, el chabón gay que se había enamorado de Masaki. No aceptaba que se había enamorado de Masaki. Lo mete en un montón de quilombos. Espía a Aya y termina siendo agarrado por Spooky y lo transforma en una computadora. Tipo parecido a lo que hacía Mantícora con la gente que mataba, los transformaba en una especie de zombies. Lo bueno en este caso es que el chabón pudo volver a ser una persona normal. Eso me encantó. No solo que a veces reaccionaba cuando era todavía un esclavo, en algunos momentos lloraba, aunque no sabía por qué, sino que cuando conoce a esta otra piba, le deja una carta romántica para que se encuentren, termina saliendo de esa esclavitud que le habían puesto en la cabeza. Una buena al fin en Boogie Pop, una no tan desesperante. Porque la verdad suelen ser bastante, bastante oscuras muchas de las historias, muchas de las cosas que les pasan a los personajes en estas novelas. Otra frase que alude a ello es: las pesadillas empiezan antes de que te des cuenta. Son extremadamente difíciles de predecir o prevenir. Un día uno está tranquilo caminando por la calle y al otro día está en medio de una novela de boogie pop y no sabe qué le va a pasar. Pero bueno, vamos con otro que me dejó pensando también bastante. No dudes de tu trabajo, no importa cuán inútil o poco gratificante pueda parecer. Siempre es mejor que tener la certeza de lo que realmente es. Este es bastante difícil de explicar para mí, pero una cosa que estuve notando mucho a mi alrededor, o bueno, obviamente con la gente con la que me he visto, en los ámbitos que me he movido, que no son pocos, y lo digo porque es una duda que le he preguntado a otras personas que por ahí se mueven en menos ámbitos, eh, que es que la gente no quiere hacer, incluso aunque lo hagan, lo que tienen que hacer. Sé que suena confuso, como estas novelas, eh, pero realmente lo que quiero decir es que mucha gente hace, está en la posición donde están, tal vez estudio, trabajo, por poner ejemplos muy generales, por ahí a cosas más menos concretas, también me refiero, no quieren hacer las cosas que están haciendo. Las hacen mal o zafando, que creo que es un poco lo mismo. Y no digo que les tenga que encantar, acá mismo lo dice, no importa cuán inútil o poco gratificante pueda parecer, pero es lo más concreto que tienen de la realidad. Muchas veces estas cosas les permiten la subsistencia o hasta el futuro. Y eso me hace pensar, si no le das importancia a lo más concreto que hay en tu vida, ¿a qué se la estás dando? Y ojo, en esa bolsa creo que también, o de cierta manera entro yo, yo estudio y soy muy malo estudiando y hay muchas cosas que no me gustan al respecto de eso. Es algo complejo, se lo comenté a varias personas, la gente por ahí difiere, por ahí tiene que ver mucho con los contextos, pero creo que hay que darle cierta importancia a lo que hay que hacer, no sé, por ejemplo, los trabajos y casi cualquier ámbito de la vida en el que participemos, aunque no nos guste, aunque sea una cosa que nos disguste totalmente, si no le prestamos atención a esas cosas que son eh, más allegadas al mundo real, a la realidad, a la adversidad que conlleva, caemos en las demás cosas que son nuestra imaginación, que son nuestras ideas, que son lo que no está en el lugar en el que estamos, y pueden ser por ahí ultracopadas, por ahí pueden ayudarnos, pero no están ahí. O sea que tienen un límite, como tal vez todo lo imaginario, que es algo que comenta mucho esta novela, y que va bastante agarrado de la mano de las tramas, por lo menos hasta ahora de lo que he visto de Boogie Pop. Y me hace acordar un poco al cuadro
que dibuja Azukai Shin, este tipo que se une a Imaginator, que cuando él era consejero escolar que se le daba muy bien, aunque no pudiera cambiar lo que era la naturaleza de los alumnos, los apoyaba, y como él había querido ser pintor y lo había dejado, pero una vez que acepta Imaginator, pinta un cuadro que queda en la escuela, y lo describen de esta manera. Era una extraña pintura de una multitud sosteniéndose las manos, extendidos sobre el suelo de un páramo. El páramo claramente representaba un sentimiento de vacío. Entonces, ¿por qué estoy convencida de que hay algo profundo allí? Con toda esa gente, ¿por qué no se miran entre sí? Esto es algo que Suema después habla con Jin cuando se lo encuentra y se lo dice a la cara, duela lo que duela. Sin tacto la chabona. Pero aunque ambos personajes odian a los humanos, se podría decir, o a las demás personas, cada uno por sus distintos trasfondos, por lo menos a Suema le causa rechazo este cuadro. Otra de las frases copadas que está en el libro de Seiichi Kirima, que estaba leyendo Jin, es la siguiente. Pero todas las esperanzas, en última instancia, se logran en el futuro. Todo el mundo sueña, desea la realización de esos sueños, pero no es el soñador el que obtiene esa realización, es la siguiente generación. Además, para los que reciben los frutos de ese éxito, ya no es un sueño, sino un hecho establecido. Por lo tanto, toda esperanza debe convertirse en el sacrificio del vencedor, pero así es como la humanidad ha avanzado. Nuestro único camino está por delante, porque la gente no puede vivir en el pasado. La gramática era tan retorcida que era imposible saber si el escritor era resignado u optimista. No hay mucho para decir en este, simplemente que es interesante y por ahí nos repercute a todos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que querían las personas que estaban antes de nosotros? Que eran sueños para ellos y para nosotros es la realidad bien establecida. ¿Y qué es lo que les vamos a dejar a los demás? Bastante poderoso. Otra frase bastante parecida del mismo autor es la siguiente. Ciertamente hay algo ahí afuera, algo que hace que la gente crea que tiene que conocer su lugar en la vida. Este conocimiento se mete entre la gente y sacude los cimientos de este mundo. Si hay algo que da valor a la vida humana, es la lucha con ese algo, en la batalla contra Imaginator, que te hace pensar. El Imaginator es la línea de salida en la que todos los humanos deben pararse, lo cual es bastante difícil de entender, lo sé, pero el punto es que todos los humanos están atados por las cadenas del sentido común mucho más de lo que nos damos cuenta, y esto es lo que nos hace sufrir. Creo que lo que más me interesa de esta frase es cómo el imaginator, y no nos vamos a poner exquisitos, la imaginación, las cosas que queremos tal vez, es la línea de salida donde nos paramos, porque si no imaginamos cosas, si no podemos pensar también en lo que no tenemos enfrente, relacionado a mi anterior reflexión de la gente que no le da bola a lo que tiene enfrente. Bueno, si no pensamos tampoco lo que no tenemos enfrente, no podemos cambiar nuestra realidad de cierto sentido. Pero también hay que luchar contra esa misma imaginación y las cosas que pensamos, que queremos, que soñamos, o lo que sea. Y al final de la novela, a Sukai Shin le sale todo bastante mal. Me gusta cómo se olvidó de que hizo un trato con Imaginator, que le estaba dando ciertos poderes, incluso se había olvidado un poco de su nombre y de su presencia. ¿Acaso no nos olvidamos también de muchas ideas que pensamos y que después las tomamos por realidad? Y nos olvidamos que en realidad es algo que simplemente nosotros pensamos o que nos inventamos. Bastante loco, la verdad. Y esto es un poco lo que le pasa a Jin. Y al mismo tiempo, cuando secuestra a Aya e intenta cambiarla, se da cuenta que no tiene flor y que en realidad no es un ser humano. Aunque en ese punto Aya es lo más humano que hay, la rebancamos acá. Eh,
Y básicamente también se da cuenta que aquellos que detienen sus planes son los que salvó en los primeros capítulos en el callejón. Y esto es algo que Boogie Pop le dice varias veces, que desde el principio, no solo a Jin, sino a Imaginator, estaban destinados a perder. Me gusta bastante la frase que tira Boogie Pop con respecto a todo lo que pasó después. Azukai Jin parece haber malinterpretado seriamente su propia habilidad. No sé exactamente cuál era ese poder, pero parece haber tenido algo que ver con ver los corazones de la gente. Sin embargo, el corazón humano no está completo en sí mismo, y no es tan fácil de entender. El corazón es puramente un producto de la comunicación con los demás, y no debe ser confundido con el verdadero yo, el ego. Azukai Jin no pudo entender esto. No importa cuánto cambies el corazón de una persona, solo será fugaz, y eventualmente volverá a su forma original. Nada que decir al respecto de eso. Bastante de acuerdo, aunque con algunas dudas. Y por último está el encuentro con Imaginator, cuando Imaginator está muriendo. Antes de ese está el encuentro que tienen al principio de ambas partes, y el diálogo que tiene en la segunda parte. Es como que Bebop ya había vencido en ese momento Imaginator en escenas, en una historia que no nos contaron, y lo que vemos es casi el residuo de lo que fue. Y me gusta mucho la frase con la que se despide Imaginator de Boogie Pop al principio, cuando mata a esta chabona de la escuela que todos creen que se había suicidado. Tengo mucho tiempo antes de tocar el suelo. ¿Serás capaz de encontrarme antes que yo? Y Imaginator siempre fue una especie de ser bastante extraño. Yo pensaba, si una persona puede equivocarse, eh, puede tomar decisiones que terminan autodestruyendo su propia vida, ¿por qué estos seres raros que aparecen en estas novelas no podrían no hacerlo? Y eso explicaría la primera aparición de Imaginator enfrente de Jin como una chica que se está suicidando. Tal vez era un ser que, tal vez la imaginación es un ser que solo va hacia su propia autodestrucción de cierta manera. Lo interesante es que menciona que la sonrisa de Imaginator era increíblemente brillante y esperanzadora, contrastando mucho con la de Boogie Pop que siempre le salía bastante mal. Muy loco que los seres que van hacia su propia autodestrucción tienen la sonrisa más elocuente. Y la última frase larga que voy a mencionar: no todas las confusiones se aclaran, a veces serán sólidas. Seguirás confuso e intentarás juzgar el mundo, como una maldición afectando al mundo sin ninguna razón. Así que bueno, quién sabe, estas son algunas reflexiones, algunas de las cosas que se me habían ocurrido. Muy copada esta novela, espero que las pavadas que se me ocurrieron alrededor de ella no se la haya arruinado a nadie, ni les haya hecho odiar Boogie Pop hasta el infinito. No, pero la verdad yo me divertí un montón y la verdad que me da muchas ganas de seguir con estas novelas. Pero bueno, de a poco veré qué más surge. Y vamos a terminar con una última frase que estaba bastante buena. Esperen que la encuentre. Acá está. Esta se la había dicho el sensei de Masaki, que creo que hizo artes marciales, y en algún momento la menciona. Imagina un bastón en tu corazón. Decide tu dirección dejando que se caiga. Cuan menos lógica sea tu imaginación, mejores serán los resultados. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.